La independencia del Perú dejó a muchos personajes que dieron la vida por su patria y por el hecho de ser libres e independientes del poder español. Dentro de los más recordados tenemos a José Fernando de Abascal, virrey del Perú durante los peores años de la crisis española. Fue el líder de la contrarrevolución americana al impedir que se aplique en su totalidad la Constitución Liberal de Cádiz. Aplastó rebeliones, conspiraciones y juntas de gobierno como las de Chuquisaca, La Paz, Quito y Santiago. Joaquín de la Pezuela, oficial español que tras derrotar a los patriotas en el Alto Perú, fue proclamado virrey del Perú. Sus emisarios no aceptaron los planes independentistas de San Martín en la conferencia de Miraflores. Su actitud un tanto pasiva frente a las tropas sanmartinianas ocasionó su relevo en el motín de Asnapuquio. María Parado de Bellido fue una de las representantes mujeres más importantes de la contrarrevolución. El día de su sacrificio la obligaron a dar una vuelta a la plaza principal, en donde en cada esquina un emisario leía en voz alta la orden de muerte por alta traición, mas esta inigualable mujer no se alteró en ningún momento y dirigiéndose altivamente a sus verdugos les decía: no estoy aquí para informarles a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad. María Parado de Bellido fue fusilada en la Plaza de Armas de Ayacucho el 27 de marzo de 1822. Su cadáver fue trasladado al Templo de la Merced, donde se le dio sepultura. José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru. Curaca, descendiente de los incas del Cusco, se levantó contra las autoridades españolas en el contexto de las reformas borbónicas. Su rebelión, que llegó a postular la separación de España, se extendió por toda la Sierra Sur y el Alto Perú. Luego de su derrota y ejecución, la corona implementó una política con el propósito de eliminar los rasgos del nacionalismo inca, que es nada menos la abolición de los curascascos y prohibir la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo. Mateo de Pumacahua, curaca del pueblo de Chichero, en Cusco, fue opositor a Túpac Amaru, pero en 1814, junto a los hermanos Angulo, se alzó en el Cusco ante la negativa del virrey Abascal de aplicar la Constitución de 1812. La rebelión se extendió por toda la Sierra Sur hasta que, abandonado por los criollos y perseguido por los realistas, fue capturado y ejecutado luego de la batalla de Humachiri en Arequipa. José de la Serna, último virrey del Perú, asumió el poder tras el motín de Asnapuquio y se negó a aceptar los planes independentistas de San Martín en la conferencia de Punchauca. Gobernó desde el Cusco y tuvo que capitular tras las derrotas en Junín y Ayacucho. José de San Martín fue uno de los líderes más importantes de la independencia americana. Luego de participar en la independencia de Río de la Plata, Argentina liberó a Chile. En Lima proclamó la independencia del Perú y trató de difundir un plan monárquico, al buscar una solución política y no militar de la independencia, y calculando mal el deseo de los peruanos para tal fin, se retiró y dejó el camino libre a Bolívar. Esto se dio tras la entrevista de Guayaquil. Antes de abandonar el país, instaló el primer Congreso peruano. Lord Thomas Cochrane, oficial británico que colaboró con San Martín en las independencias de Chile y del Perú, limpió el Pacífico del poder naval español, pero tuvo serias desavenencias con el Libertador respecto a la estrategia militar. Su trabajo mercenario en la guerra le significó aumentar su fortuna personal. Manuel Pérez de Tudela, político republicano y liberal que redactó, al igual que Thomas Jefferson en Estados Unidos, el Acta de la Independencia, firmada el 15 de julio de 1821 por los vecinos notables de Lima. Fue contrario a los planes monárquicos sanmartinianos y escribió en La Abeja Republicana. Toribio Rodríguez de Mendoza, sacerdote y antiguo rector del convictorio de San Carlos, donde difundió la doctrina liberal, es considerado el maestro de los próceres, pues en las aulas del convictorio fue profesor de muchos de los ideólogos de la independencia, de posiciones republicanas. Fue también presidente honorario del primer Congreso peruano. Andrés de Santa Cruz, mestizo que inició su carrera militar en el ejército realista, convertido al bando patriota. Sirvió a las órdenes de San Martín y Bolívar. Lideró el motín de Balconcillo, que puso a la presidencia a Ribagüero, y presidió el Consejo de Gobierno tras la salida de Bolívar del Perú. Luego sería presidente de Bolivia y propulsor de la Confederación Peruano-Boliviana. José de la Riva Agüero, aristócrata criollo, patriota.
autor de las 28 causas de la independencia y colaborador de San Martín. Fue el primer presidente del Perú en 1823 y, al no estar de acuerdo con la política de Bolívar, entabló contacto con los realistas y fue acusado de traición. Tuvo que abandonar el país y se dirigió a Europa. Antonio José de Sucre, máximo colaborador de Bolívar en las guerras independentistas. Estuvo al mando del ejército patriota en la batalla de Ayacucho. Firmó la capitulación de Ayacucho y dirigió la independencia del Alto Perú. Fue el primer presidente de Bolivia, desde 1826 a 1828. Simón Bolívar es el líder más notable de la independencia latinoamericana. Logró las independencias de los virreinatos de Nueva Granada y el Perú, hoy territorios de Panamá, Venezuela en la batalla de Carabobo, Colombia en la batalla de Bocayá, Ecuador en la batalla de Pichincha, Perú en las batallas de Junín y Ayacucho y Bolivia. Proyectó la Federación de los Andes y redactó la Constitución Vitalicia. Márquez de Torre Tagle, aristócrata criollo, intendente de Trujillo, que apoyó la independencia durante la presencia de San Martín, pero regresó a las filas realistas en tiempos de Bolívar. Murió en el asedio al Real Felipe. Hipólito Unanue, científico, médico y político peruano. Su biografía demuestra lo cambiantes que fueron las posiciones políticas de la élite criolla. De ser asesor de virreyes, pasó luego a colaborar con San Martín y Bolívar. Fue nuestro primer ministro de Hacienda. Integró el primer Congreso peruano y redactó la posición de los emisarios peruanos al Congreso de Panamá. Y así como ellos, fueron muchos los héroes de la independencia, pero lógicamente estos son los más recordados.